100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 1 de diciembre del 2024. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y bueno, estaremos como es costumbre con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. El día de hoy estaremos hablando sobre la situación de nuestro hermano país de Argentina y cómo, bueno, Milei está destruyendo la economía popular y, bueno, analicemos un poco esta situación de cara un poco a informar y salir un poco de la desinformación que actualmente vivimos, producto de la publicidad y la propaganda que realizan distintos medios a favor de Milei, ¿no? Luego hablaremos de Palestina, una movilización global importante que hubo el 29 de noviembre y las movilizaciones que hubo también acá en Bolivia, además de algunos hechos importantes de actualización al respecto. Haremos un balance del 25 de noviembre, las movilizaciones que hubo a nivel internacional y en particular en Bolivia contra la violencia machista. Y hablaremos de la seguridad social en riesgo a partir de, bueno, de la huelga que se está realizando por parte de los compañeros de la Caja Petrolera. Entonces, bueno, comenzamos este es su programa Radio Rebelión. Bueno, Miguel, vámonos a conversar sobre Argentina entonces. Sí, en primer lugar, hay mucha confusión sobre el tema. Mucha gente dice mi ley está mejorando. Bueno, mi ley tiene un plan que es quitarle a los trabajadores, al conjunto del pueblo, brutalmente para entregárselo a las multinacionales, pagar la deuda externa y favorecer a las grandes empresas. Esto, claro, dicho así, suena una crítica de cualquier gobierno, pero en el caso argentino hubo un aumento de una inflación de 400% en el último año. Ahora bajó. ¿Cómo logra Milei bajar la inflación? Porque eso es lo que los que lo elogian hablan de eso, ¿no es cierto? Ah, no, pero si bajó la inflación. Bueno, simplemente subiendo los salarios mucho menos que la inflación. Los precios en Argentina son brutalmente altos. Traducidos a dólares o a bolivianos, digamos, son 2 o 3 veces lo que hay en Bolivia. Los alimentos, los pasajes de bus, este, todos los precios de consumo popular son altísimos. Y esto lleva, obviamente, a que el que gana salarios bajos no le alcance para. A veces la gente se está vendiendo menos comida, se calcula ya el nivel de pobreza es del 55% de la población, que debe ser el más alto en la historia argentina, aunque la Argentina atravesó muchas crisis. Hoy supera, ese nivel de pobreza supera a Venezuela y bueno, y a toda América Latina. Y entonces, el plan de Milei está funcionando en el sentido de acordar con grandes empresarios y con el imperialismo. Porque Argentina es un país que tuvo siempre una enorme deuda externa y ahora Milei la está pagando regularmente, ¿no es cierto? Entonces tiene elogio del Fondo Monetario, qué bien. Pero claro, ¿quién no está pagando eso? La gente cada vez
con salarios reales menores, ¿no es cierto? Hubo luchas muy importantes, por ejemplo, le quitaron presupuesto a la universidad, entonces hubo una marcha enorme de la universidad, de todas las universidades públicas. Los jubilados también salieron por sus jubilaciones. Bueno, y distintos sectores, pero como también ocurre acá, la CGT, es decir, la central obrera principal, eh, tiene una especie de tregua con el gobierno, así le llaman. Aunque está dirigida por el peronismo, que en teoría es opositor, solamente que les dejaran a ellos algunos privilegios que tienen, manejar algunos fondos. Listo, entonces no hay problema. Y entonces no se ha hecho huelga desde el principio del año, que hubo sí alguna huelga general de un día, cuando la gente está muy descontenta. Bueno, esta es la situación argentina, está empeorando para la población trabajadora y por ahora no se ve una alternativa unida, como digo, de los sindicatos por este boicot de la CGT peronista y de, si bien hubo, como digo, muchas luchas importantes, los ferroviarios ahora salieron también porque quieren privatizar el ferrocarril, algunas luchas se han frenado, querían quitar un hospital público, bajaron el presupuesto de la salud pública en Argentina. Históricamente, el tema de salud pública es muy tocable. Si bien ha empeorado, pero nunca se habló de cerrar hospitales, de impedir la salud gratuita. Bueno, ahora se está haciendo. Se está intentando, digamos. Lo mismo con el tema universitario que decía de la enseñanza, que al quitarle presupuesto se está corriendo el riesgo, bueno, de que tengan que cerrar. Hay profesores que se van porque no tienen, no renuncian, o se van porque no tienen salarios tan miserables. Estoy hablando de la universidad pública, ¿no? Que también en Argentina es histórica, es totalmente gratuita, no hay parte de las carreras que sean pagos, y es muy importante, la universidad, una de las universidades importantes de Latinoamérica. Bueno, esto está deteriorándose terriblemente. Como digo, se están yendo profesores. Entonces, bueno, esta es la situación. Eh, la alternativa a esto, obviamente, hasta ahora básicamente de la izquierda, de los distintos grupos de izquierda, partidos de izquierda, que la mayoría están en el frente de otra izquierda de los trabajadores, entre ellos la izquierda socialista, con los cuales tenemos una relación fraterna, que es de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Pero hay varias organizaciones trotskistas de izquierda que están planteando la lucha, planteando necesidad de planes de lucha, y bueno, y también sectores sindicales. Se han formado corrientes sindicales, se han recuperado sindicatos en varios lugares, por ejemplo en el sur, en Chubut el sindicato del magisterio fue ganado eh, por una compañía de izquierda socialista. Bueno, en diferentes lugares ha habido avances contra la burocracia sindical. Pero en Argentina también funciona esto de que los dirigentes sindicales están atornillados, digamos, como ahora está pasando en Bolivia, ¿no? De alguna manera, pero en Argentina es peor. Es muy difícil sacarlo a veces. O no hacen elecciones, o hacen elecciones tramposas, bueno. Pero muchos lugares se están debilitando. Es el hecho. Y bueno, ahora como digo, hay lucha de ferroviarios. Las universidades que hicieron grandísimas marchas no están marchando, porque bueno, empiezan las vacaciones. Y también trabajadores de salud. Han salido muchísimos lugares a manifestar, a marchar.
defendiendo y han logrado en algunos casos, por ejemplo, como decía, defender un hospital que no lo cerraran. Entonces, el planteo de la izquierda obviamente es preparar planes de lucha, izquierda revolucionaria, por supuesto, desmentir todas las falsedades que inventó Milei, que se están expandiendo también internacionalmente, que, que Argentina está en crisis por el socialismo. Es como se dice acá, ¿no? Que la crisis es por el socialismo. Bueno, ni Bolivia ni Argentina fueron socialistas, nunca. Socialista quiere decir que se acaba la propiedad privada de los grandes medios de producción. Eso no existió en Bolivia ni tampoco en Argentina, obviamente. La crisis argentina tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la dependencia del imperialismo, con la fuga de capitales y con el peronismo que gobernó eh, también sirviendo a gran capital. Obviamente no aplicó medidas tan extremas como está aplicando Milei, como lo que dije. No le daba, digamos, para eso. Eh, Justamente Milei sube para ver de liquidar las conquistas de los trabajadores y de los jóvenes, la enseñanza gratuita, todo eso lo quiere liquidar. Todavía no lo logró, pero está avanzando en algunas cosas. Esto es una lucha abierta. Hasta ahora no hubo un estallido general, sí, luchas muy importantes, como dije, y bueno, esto se va a reanudar. Ahora tendrá un impasse a fin de año, pero esto se va a reanudar cada vez más grande. Tampoco hubo derrotas, es decir, Milei es cuestionado, aunque ganó las elecciones, por mucha confusión, ahora está perdiendo obviamente apoyo, justamente porque la gente está sufriendo lo que está sufriendo. Lo apoyan sí los empresarios, lo apoyan algunos sectores de clase media alta que tienen, pero el resto no lo apoya. Este, Tiene cada vez menos apoyo. Algunos jóvenes que no entienden lo que pasa, entonces dicen, bueno, pero ahora, bueno, gente que ya estaba sin trabajo de antes, entonces como dicen, bueno, pero está aumentando la miseria, está aumentando el desempleo, y bueno, es una crisis abierta, eh, que además, como decía, tiene una expresión internacional. Milei pretende ser como, eh, digamos, un guía internacional, digamos. Ahora trata de juntarse con Trump, fue a Estados Unidos a felicitarlo, apoya abiertamente a Israel. Eh, de hecho, los gobiernos que están descaradamente apoyando a Israel, es decir, sin ningún disimulo, son Estados Unidos y Argentina. Los demás tratan de disimular un poquito, ¿eh? Argentina, nada. Milei fue a Israel, estuvo en actos con los sionistas, este, y ahora, por ejemplo, con la prisión el orden de prisión de Netanyahu, fue repudiada por Milei, que después la mencionaremos en la parte de Palestina, ¿no? Es repudiada por Milei, como dice, no, esto es una barbaridad. Cuando Argentina es parte del Tribunal Internacional que dictó la orden de prisión. Bueno, esto es una crisis que se está agudizando, eh, y como dije, en todo este año hubo luchas muy importantes, pero no se logró una lucha unificada con miras a derrotarlo totalmente, su plan económico, ¿no? Bueno, esa es la situación argentina, la crisis está aumentando. Sí, no, me parece muy importante lo que dices, Miguel. Bueno, y desmentir un poco lo que se está diciendo, ¿no? Una de las excusas, como
en gran medida señalaste, que puntualizar eso, se dice que, bueno, lo que está haciendo Milei es porque no quedaba otra por lo mal que estaba la situación del país, ¿no? Y como dices tú, incluso por culpa del socialismo, ¿no? Bueno, esa aclaración, uno, primero, o sea, lo que hubo antes en Argentina no tenía nada de socialista, eso es, tiene que decir categóricamente. Y dos, lo que está haciendo Milei no es para solucionar la crisis económica. Más bien lo que está haciendo es aprovechar esa crisis que había, eh, la confusión de la gente, toda esa situación para empeorarlo todo, ¿no? O sea, realmente lo que está haciendo es, está destruyendo totalmente todos los espacios de economía, bueno, de conquistas económicas que tenía el movimiento obrero, los trabajadores en Argentina. Y bueno, lo que está haciendo es endeudar más a la Argentina, es un endeudamiento brutal, está pagando puntualmente la deuda externa, pero además está endeudando mucho más, ¿no? Como, bueno, lo que tenemos que recordar es que en las épocas de las dictaduras fue donde más endeudamiento hubo, bueno, acá también Milei está queriendo hacer su parte, ¿no? Y bueno, es un endeudamiento terrible lo que está haciendo. Y eso, bueno, eso va a repercutir en el futuro, ¿no? O sea, con eso va a haber crisis para el rato, ¿no? Y pues, sobre todo el saqueo de Argentina, ¿no? Todo lo que produzca, todo lo que recaude Argentina, si sigue habiendo este tipo de gobiernos, va a seguir yéndose a manos de los banqueros, del FMI, del imperialismo en general, ¿no? Que está chocho de darle plata a un tipo este como Milei, por más aún en el marco de que Argentina está en un proceso de destrucción, ¿no? Y el ataque a todos los espacios, o sea, realmente admirables que tenía Argentina, ¿no? Este centro de investigación donde realmente, bueno, incluso llegaron a ganar premios internacionales, hicieron avances importantes, bueno, lo está desfinanciando totalmente, ¿no? Las universidades, durante muchos años la UBA fue una de las principales y mejores universidades de Latinoamérica y en los rankings de las mejores universidades del mundo igual estaba, aparecía en buenos lugares, bueno, le está quitando todo el presupuesto, ¿no? Está dejando, bueno, prácticamente tratando de destruirla, ¿no? Y no solo a la UBA, ¿no? A todas las universidades en Argentina, los colegios, bueno, lo que sería el equivalente aquí a las normales, ¿no? Que ya son los, si no me equivoco, le llaman terciarios o algo así, pero bueno, se está liquidando todo eso, ¿no? Cerraron algunas, eh, el tema de los hospitales, ¿no? Igual, un desfinanciamiento total, y lo que tenemos actualmente es, bueno, pero, o sea, los docentes, claro, acá en Bolivia se considera que los médicos, los docentes universitarios, sobre todo del Estado, tienen buenos sueldos, ganan bien y, bueno, puede causar confusión eso, ¿no? Allá no, allá están ganando muy, Claro, hay docentes universitarios que están con su sueldo bajo el nivel de la pobreza, ¿no? O sea, su sueldo no así les es. alcanza para no ser pobres. O sea, realmente es una situación terrible, ¿no? No, y esto quiero puntualizar nuevamente lo que se decía inicialmente, es que o sea, esto no lo está haciendo para mejorar y por culpa de lo que vino antes, ¿no? Está aprovechando lo mal que se hizo antes para empeorarlo todo. Ese es el concepto, ¿no? Para hundir más a la Argentina, para prácticamente hacer que Argentina sea inviable y que sea un proceso total de recolonización para Estados Unidos, ¿no? Para que entren sus empresas, está haciendo acuerdos de ese tipo y está abriendo bases, está abriendo a la Argentina para que entren bases militares gringas en la Antártida, o sea, para que realmente se hagan dueños de, bueno, de los recursos naturales, de la exploración científica que podría haber ahí y que hacía algo de eso Argentina, bueno. Todo eso vendiéndoselo. Y además se le está abriendo las fábricas de armamento que tenía Argentina, que tenían algunas fábricas interesantes, bueno, se lo está dando a Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente es, o sea, está vendiendo la Argentina, la está destruyendo y se le está regalando a Estados Unidos, ¿no? Y por eso está de la mano de Trump, ¿no? Cosa que igual ha saltado varias críticas al respecto, porque Trump no tiene nada que ver con ese discurso libertario y no sé qué de Milei, ¿no? Que vamos a destruir el Estado, no sé qué. Bueno, Trump más bien dice que no, quiere que América, Estados Unidos, vuelva a ser grande, fortalecer más bien su Estado, recuperar, no sé, está hablando de barreras arancelarias contra todo el mundo, contra México, contra Europa, contra, bueno, ni qué decir China, Rusia, etcétera. Entonces, todo lo contrario a lo que Milei dice, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es, y quiero puntualizar este tema, o sea, Milei quiere destruir el Estado argentino para fortalecer el Estado imperial de Estados Unidos. Milei es estatista gringo, digamos, pero está en el poder de Argentina y lo quiere destrozar a Argentina para que sea una colonia más del imperio estadounidense, ¿no? Y eso hay que decirlo y eso hay que denunciarlo. Y a la gente que tiene, bueno,
explicar a los compañeros que tengan confusiones acá en Bolivia, pero hay alguna gente que conscientemente quiere eso también para Bolivia, ¿no? A cambio de algunas migajas, ese es el otro tema, ¿no? La corrupción que está habiendo con Milei. Y han salido cómo está creciendo la riqueza de Milei, de su hermana y de toda la gente que está a su alrededor, ¿no? O sea, claro, algo tienen que recibir de rematar a Argentina, como fue acá en Bolivia con el neoliberalismo, ¿no? Una corrupción terrible, porque se lo están, bueno, lo están vendiendo todo, están en el proceso de vender todo el país, y bueno, ¿qué reciben? Reciben las coimas de eso, ¿no? Entonces realmente es corrupción, pobreza, aniquilación del Estado, aniquilación de la economía popular y grandes beneficios para los ricos, para los grandes empresarios, para los corruptos que ahorita están en el gobierno con Milei a la cabeza y corruptos antiguos, ¿no? Caputo es un hombre antiguo que, bueno, con grandes temas de corrupción y bueno, está ahí feliz con Milei, ¿no? Y para las transnacionales y el imperialismo estadounidense en particular, ¿no? Entonces es muy importante, bueno, discutir, hablar de esto y tener claro esto porque hay mucha confusión y bueno, la propaganda en el deber, en otros medios de comunicación y lo que saca del gobierno, está mejorando Argentina, está mejorando para los ricos, para el pueblo trabajador Claro, para los que sostienen, es un desastre, ¿no? Bueno, eh, bueno, creo claro, por eso las medidas económicas de fondo son, que plantea la izquierda, es dejar de pagar la deuda externa, que es una dependencia gigante que tiene Argentina desde hace muchas décadas. claro, Este, pero además hay otra cosa, que Milei cuando recién sube dijo que él no iba a tener ningún acuerdo con China, que es comunista, que es, bueno, una huevada porque obviamente China hoy es un país imperialista. Bueno, hace unos días estuvo el presidente chino también en Argentina y también hizo acuerdo con Milei, este, comerciales, porque China también tiene algunas inversiones. Entonces, es un hipócrita proimperialista que básicamente quiere destruir las conquistas populares para, obviamente, que mayor parte de la producción argentina termine en capitales tanto para el imperialismo como para la gran burguesía argentina, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿cierto? Bajar brutalmente los salarios, las obras públicas, la salud, la educación, en favor, dice él, de la estabilidad económica, claro, de los ricos. Los pobres, que se jodan. ujú, sí, no, muy bien, Miguel. Y bueno, resaltar esto que decías, ¿no? O sea, el sueño es, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Está pagando millonadas de deuda externa, ¿no? Por eso, Claro, lo de la izquierda de no pagar eso, pero no solo que está pagando, se está prestando, pucha, o sea, ahí el Fondo Monetario Internacional está dando plata abiertamente pero va a los empresarios eso, a los... justamente. No Claro, va a las necesidades populares. claro. Tampoco va al pequeño empresario, al que tiene su Claro, tiendita, va para los grandes, ¿no? para los grandes empresarios, sí, sí. Para las grandes cadenas, eso, ¿no? Los demás, más bien todo lo contrario, ¿no? Los pequeños negocios están quebrando. Hay una oleada de quiebras y cierre de pequeños negocios Claro, que son inviables, ¿no? En ese marco, ¿no? Los que sí están chochos y están ganando mucho más son los grandes, los bastante claro. grandes. Bueno, entonces, eso, ¿no? Tener claridad. Mi ley está destruyendo la economía del pueblo en Argentina, está destruyendo a Argentina, ¿no? Y se la está vendiendo y la está rematando. Y no queremos eso para Bolivia y no queremos eso para ningún país del mundo. Y bueno, estamos del lado de nuestros compañeros, trabajadores, hermanos, hermanas argentinos en su lucha contra todo este brutal plan de ajuste, ¿no? Bien, pasemos al siguiente punto, ¿no? Tenemos un invitado que yo creo que se conectará un momento más, pero bueno, hablemos un poco de Palestina entonces. Em, bueno, fue una semana interesante al respecto. El 29 de noviembre es la Jornada Internacional de Solidaridad con Palestina, justamente a partir del hecho infame en la ONU, donde se aprobó la creación del Estado de Israel y la creación de Palestina, entre comillas, que en el mandato británico sobre Palestina, ¿no? Donde les quitaron su territorio. Pero bueno, la ONU, alrededor de esa resolución, la ONU dijo, bueno, para que se instale
el Estado de Palestina y bueno, votaron que sea un día de visibilización del Estado de Palestina. Pero además esto se utiliza a nivel internacional esta fecha para luchar, para exigir la libertad de Palestina, ¿no? Que actualmente está mayormente ocupada por Israel y los sectores que no están plenamente ocupados están siendo, bueno, brutalmente atacados, ¿no? Eh, bueno, Miguel, si quieres comentar algo más de esto. No, no, las únicas novedades ahora, bueno, obviamente sigue el genocidio. Las únicas novedades importantes ahora que en la invasión hacia el norte en el Líbano han tenido que acordar un cese del fuego porque no pudieron entrar. Y eso es muy significativo también, es una derrota relativa, parcial para Israel. Además de que en Israel cada vez hay más problemas políticos con la gente que va cuestionando. Por otro lado, sigue las masacres en Gaza, ¿no es cierto? Eso no ha cambiado, pero tampoco consigue dominar Gaza, ni siquiera liberar a los rehenes. Y la importancia, bueno, de esta semana fue las grandes movilizaciones internacionales. Hay un video incluso de Europa, bueno, de muchos lugares, ¿no? Que cada vez más hay más gente consciente en el mundo de lo que pasa en Palestina, que es un genocidio. Esto es tan brutal que lo acaba de decir un ex ministro de Defensa de Israel. Un ex ministro de Defensa que ni siquiera de izquierda dijo lo que se está cometiendo un genocidio. Bueno, y lo han dicho, por supuesto, gente de todo el mundo. Y los que defienden a Israel dicen, no, no, que Hamas es terrorista. A ver, ¿quién mató gente y cuánta gente mataron? Los comparar no tiene nada que ver. Si Israel ya asesinó solo en este año, último año, a más de 44.000 personas en Gaza, incluyendo 18.000 niños. Eso sería contra el terrorismo. Es decir, ¿es una ignorancia o es el argumento de Israel? Claro. Pero en el propio Israel empieza a haber diferencias sobre eso. No de ahora, hace rato. Ha habido marchas hasta de judíos ortodoxos diciendo que se solidariza con Palestina. Bueno, pero lo importante de todo esto también es la movilización mundial. Y esto sería bueno, hay un video sobre esto, sería bueno mostrarlo. Muy bien. Vamos a pasar al video. Solo una cosa que quería señalar respecto a lo del Líbano, ¿no? Quería comentar eso, porque eso demuestra que puede ser derrotado, puede detenerse el Claro, avance del imperialismo y de Israel, o sea, porque Israel cuenta con el apoyo de las principales potencias, con armas, con dinero, con todo, y los detuvieron, ¿no? No pudieron avanzar, no pudieron invadir el Líbano. Obviamente, por la rabia y la frustración, bombardearon y destruyeron barrios, etcétera, en el Líbano de la forma más brutal y terrible, pero no pudieron avanzar, no pudieron invadirlo como es lo que querían, y tuvieron que llegar a este alto al fuego, ¿no? Entonces, eso señala de que pueden ser derrotados, la resistencia puede triunfar, y apostamos a eso, ¿no? Que la resistencia palestina, la resistencia de los pueblos del mundo, logre derrotar al sionismo y logre derrotar bueno, el genocidio que está tratando de cometer, bueno, que está cometiendo Israel actualmente, ¿no? claro, con apoyo imperialista. El pueblo de Estados Unidos centralmente y, bueno, también Europa, ¿no? Y la Claro. persecución que hay contra la solidaridad en estos países. Y bueno, justamente el 29 de noviembre, Jornada Internacional de Solidaridad con Palestina, hubo grandes movilizaciones. Bueno, vamos a mostrar algunas imágenes, primero de la parte internacional. Al menos 20.000 personas salieron a las calles de Londres, capital británica, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza y el fin de la guerra genocida que el régimen de Israel está llevando a cabo allí. Los participantes en la marcha, con las pancartas en las que se leía "Detengan la masacre", exigieron a los gobiernos occidentales, entre ellos el Reino Unido, detener el envío de armas a la entidad sionista.
Es sorprendente que nuestro gobierno siga siendo profundamente cómplice. Todavía siga armando a Israel, a pesar de que está siendo juzgado en el tribunal más importante del mundo por el crimen de genocidio. Y esta semana se ha indicado que el hecho de que ahora haya una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, que es efectivamente un fugitivo de la justicia, no va a cambiar su relación con él. Seguirán considerándolo un aliado y seguirán enviando armas a Israel. Eso es inconcebible. También miles de personas se manifestaron en Roma, la capital de Italia, para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir un alto al fuego inmediato en Gaza. Los indignados llamaron a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cómplice del genocidio y calificaron a Benjamin Netanyahu de criminal contra la humanidad. Una gran parte del mundo observa lo que está pasando en Gaza y nadie alza la voz. Le digo a nuestro gobierno, ¿han visto a los niños quemados? ¿Han visto a los niños a los que les han disparado en la cabeza? ¿Qué esperan? Asimismo, en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, un grupo de artistas y periodistas realizaron una concentración para llamar la atención sobre sus colegas en Palestina, señalando las similitudes en la historia de su propio país. En el evento, denominado Intifada Artística, los participantes donaron sus actuaciones para la compra de tiendas de campaña para los refugiados en Gaza. Lo que estoy viendo ahora en Gaza, en el Líbano, es muy similar a lo que sobrevivimos. Es mucho peor, por desgracia. El hecho de que tanta gente ha sido asesinada y tantos periodistas han sido asesinados solo por decir la verdad es algo contra lo que todo el mundo debería hablar y deberíamos encontrar una manera de detenerlo. Similares muestras de solidaridad con el pueblo palestino se produjeron en otras capitales europeas como Ámsterdam, de los Países Bajos, lo que pone de relieve el repudio global al régimen sionista y sus cómplices en la guerra, Estados Unidos. Sagdiel Batista con información de Hayan Chokri, Hispan TV Noticias. Bueno, ahí teníamos algunas imágenes de las movilizaciones internacionales, entré un poco en Europa. Pero además de esto, bueno, y saludamos estas imágenes de la agencia de Hispan TV. Bueno, en Bolivia hubo lo nuestro, ¿no? Donde lo más destacable fue en la ciudad de La Paz, con la movilización que vamos a ver estas imágenes. Vamos a compartir algunas más e informar un poco de lo que sucedió en el resto del país. Pero, bueno, vamos con este video, ¿no? Igual de la... Los bolivianos en este día de la solidaridad con Palestina reivindicaron una vez más el derecho de un pueblo oprimido por el ente sionista por más de 76 años. Y es muy importante la solidaridad de Bolivia con el pueblo palestino. Decimos desde acá que triunfe la resistencia del pueblo palestino. Estamos por la destrucción del Estado de Israel, un Estado genocida, un Estado que realmente no merece existir. En 1947, Naciones Unidas emitió la Resolución 181, quebrado 11, que ordenaba la creación de dos estados, uno árabe y otro judío. Hoy, después de 76 años, esta resolución ha sido incumplida descaradamente por el régimen israelí. Lo que está buscando Israel como alfil de las potencias occidentales es limpiar, es generar una limpieza étnica para que ellos ocupen ese territorio. Ante la impunidad de la entidad sionista, cientos de voces se unieron en una movilización portando carteles y banderas, haciendo un llamamiento de alto al fuego en la Franja de Gaza y condenando las políticas genocidas de Tel Aviv. La Universidad Mayor de San Andrés, también con docentes y estudiantes de base, expresamos nuestro profundo respeto, cariño y respaldo a la resistencia palestina. En este momento estamos en el centro paceño solidarizando al pueblo palestino, donde que ellos también son humanos igual que nosotros. Por lo tanto, vamos a seguir luchando. Movimientos sociales y activistas frente a la Embajada de Estados Unidos demostraron su indignación por los crímenes de lesa humanidad que el régimen israelí viene llevando a cabo en Gaza y Cisjordania. Nosotros desde Bolivia condenamos todo este tipo de trato inhumano que se está dando.
en territorio palestino. Expresamos toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino que está viviendo un genocidio, una masacre. Es una vergüenza que los poderes occidentales estén dando la vuelta. Desde la sede de gobierno, frente a la embajada estadounidense, hoy los bolivianos ratificaron su compromiso y solidaridad con la causa de la humanidad, que es la causa palestina. Esdeca Saavedra, Hispan TV, La Paz. Bien, y bueno, compartimos algunas imágenes más de lo que fue la movilización acá en la ciudad de La Paz. Bueno, ahí lo que es muy importante destacar en todo este acto fue la unidad, ¿no? La unidad de distintas organizaciones, de compañeros independientes, diversos, eh, bueno, distintos activistas, y bueno, sobre todo la unidad de distintas organizaciones que, bueno, hay distintas diferencias, pero que se logró sacar adelante una gran movilización unitaria, con mucha camaradería, con mucha solidaridad, y es lo que realmente necesita, bueno, todo movimiento de lucha, y en este caso de solidaridad con el pueblo palestino y contra el sionismo eh, y el Estado de Israel, ¿no? Quiero destacar también que en esta movilización, además de terminar en la Embajada de Estados Unidos, se pasó por la Embajada de Alemania y la Embajada de Inglaterra, ¿no? En espacios donde además justamente se señaló la complicidad, y no solo la complicidad, sino realmente cómo Alemania e Inglaterra, bueno, además de otras potencias europeas, son parte de este genocidio que se está cometiendo, con la brutal represión además que están dando en sus propios países contra quienes se solidarizan y movilizan en apoyo a Palestina, ¿no? Bueno, eso me parece importante señalarlo. Y bueno, vamos a compartir un poco algunas imágenes. Si bien en La Paz fue la movilización un poco más grande, en Bolivia, también hubo acciones eh, por parte de los compañeros y compañeras en Cochabamba y también en Sucre, ¿no? En el caso de Cochabamba, igual una acción unitaria. ¡Que viva la resistencia palestina! ¡Que viva! ¡Abajo el Estado sionista y fascista de Israel! ¡Abajo! Palestina será libre del río al mar. Palestina será libre del río al mar. Bueno, y además de esto, mantuvieron la constante vigilia que se viene realizando todos los viernes, y bueno, estuvo presente esta actividad en Cochabamba, con las imágenes ahí y sensibilizando a la población en general. Y también comentar que los compañeros en Chuquisaca, en Sucre, también realizaron, bueno, en este caso ellos realizaron un mural. En la jornada del 29 de noviembre se hicieron presentes para hacer un mural en apoyo a Palestina, que lo podemos ver acá en estas imágenes. Entonces realmente fue una jornada donde en Bolivia estuvo presente, bueno, pese a la crisis, pese a todos los problemas que se está viviendo actualmente, en Bolivia también la juventud, los luchadores, los trabajadores, las distintas organizaciones estamos presentes en apoyo al pueblo palestino, en contra del genocidio, y siendo conscientes de que el imperialismo, así como no le importa y está dispuesto a asesinar tan brutalmente a la juventud, a los niños, a las mujeres, a médicos, a periodistas de Palestina, también puede hacerlo con cualquier otro pueblo del mundo, ¿no? Y esa es la importancia y la solidaridad, y por eso es que hoy en día todos somos Palestina, y la lucha del pueblo palestino es la lucha de todos. Bien, bueno, ahora sí ya lo tenemos conectado a, a nuestro compañero invitado. Vamos a hablar el día de hoy sobre, bueno, una lucha, entrando al tema nacional, una huelga muy importante que se está realizando, que es, bueno, de los compañeros, ahí lo tenemos al compañero, de los compañeros de la Caja Petrolera, ¿no? Muy buenas noches, compañero. Aló, buenas noches, Humberto. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Ok. Quisiera que nos comentes un poco, digamos, cuál es la situación actualmente, por qué se está dando la lucha.
Ya, está bien. Bueno, primero saludarte a ti, Humberto, y agradecerte por la invitación. Saludos a Miguel también y a Jorge, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando. Bueno, para poder entender lo que está pasando en la caja petrolera, tenemos que ampliar un poco más el contexto de la situación que estamos viviendo en el país, no solamente en la caja petrolera, sino en la seguridad social en general. Muchas veces se piensa, o en este periodo se está pensando, que es un conflicto interno de trabajadores con su administrador, que queremos que salga y ya, pero no es tan así el asunto, ¿no? Como ustedes saben bien, compañeros, la seguridad social en general es un sistema que todos los países tenemos desde hace mucho tiempo, un sistema que garantiza a los trabajadores que puedan seguir percibiendo ingresos en los momentos en que el trabajador no pueda ejercer su trabajo. Es decir, por ejemplo, cuando un trabajador por vejez, por invalidez, se jubila, recibe una renta y su familia va a seguir teniendo un ingreso. Eso es a lo que nosotros ahora en Bolivia le llamamos la seguridad social a largo plazo o las jubilaciones, la renta de jubilación. También está, pero los casos en los que un trabajador puede tener un accidente de trabajo, puede tener una enfermedad que no le va a permitir asistir a su fuente laboral, o en el caso de las mujeres cuando están embarazadas y van a tener un hijo, ¿no? Son momentos en los que también el trabajador va a dejar de trabajar, pero la seguridad social le permite seguir teniendo ingresos. Y a eso es a lo que en Bolivia le llamamos seguridad social a corto plazo, que son las cajas, la caja petrolera, la caja nacional, etc. Hasta antes del 80, de los 80, la seguridad social en general eh, estaban juntas, luego llegan los gobiernos neoliberales y lo van a dividir. Y en el momento en que lo dividen en seguridad social a largo plazo y a corto plazo es cuando también se privatiza de alguna forma la seguridad social a largo plazo. Lo que era el antiguo sistema de pensiones, el sistema de reparto, lo convierte en un sistema neoliberal en el que solamente el trabajador va a ahorrar para su jubilación. Antes había un aporte tripartito, un aporte patronal, un aporte del Estado y el aporte del trabajador para su jubilación, para su renta de vejez. Pero con las leyes neoliberales de Goni, esto se convierte en un ahorro individual, que es lo que hasta ahora tenemos, ¿no? Con el gobierno del MAS, después de 20 años, seguimos teniendo este sistema neoliberal. Eso es a largo plazo. O sea, a largo plazo ya se ha ido destruyendo de alguna forma la seguridad social, donde es el trabajador que tiene que ahorrar para poderse jubilar. Pero a corto plazo está queriendo pasar algo parecido. En este momento las cajas funcionan, y siempre fue así, ¿no? Con el aporte de las empresas. Las empresas aportan el 10% de sus planillas, las empresas aseguradas, y con ese 10% que aportan las empresas, funcionan las cajas. El Estado no da un peso para que funcionen las cajas, nunca lo hizo en tema de seguridad social a corto plazo. Toda la infraestructura, todos los equipos, etcétera, siempre han sido con dinero de las propias cajas que recaudan con estos aportes de las empresas. Lamentablemente, pero a pesar de que no reciben las cajas ni un solo peso del Estado, la ley eh, dice que es el gobierno de turno, el presidente, quien impone a la persona que se va a hacer cargo de las cajas, a la MAE, a la máxima autoridad ejecutiva, en este caso el administrador. Y bueno, obviamente en muchos casos estos administradores han sido puestos de manera política, sin ningún conocimiento de lo que es la seguridad social a corto plazo, de cómo manejar un hospital, etcétera. Y eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Sobre todo con el gobierno del MAS. Si bien hay un estatuto interno, reglamentos internos que dicen que para ser administrador en la caja petrolera, ya sea a nivel nacional o en las regionales, este profesional tiene que haber estado como médico 10 años, con 10 años de antigüedad, médico de planta de la caja petrolera. Pero lamentablemente en los últimos años no se ha cumplido con estos requisitos. Y bueno, nosotros lo que estamos viendo es que así como ha habido un interés de los diferentes gobiernos de destruir la seguridad social a largo plazo, también hay un interés político
de los gobiernos, incluidos los últimos gobiernos del MAS, de destruir la seguridad social a corto plazo. ¿En función a qué? A que obviamente al hacer un aporte patronal, hacer un aporte de las empresas, es una carga para las empresas. Ellos lo ven como una carga porque tienen que aportar el 10% de su planilla. Imagínate que deje de haber seguridad social a corto plazo. Las empresas estarían felices porque ya no tendrían que aportar ese 10% para que los asegurados puedan utilizar las cajas. ¿Y esto en qué perjudica a los trabajadores? El gobierno, ustedes saben que ha creado el SUS, el Seguro Universal. Eh, Ellos pretenden que todos tengamos salud universal, pero también dentro de sus proyecciones estaba incluir a las cajas, su infraestructura, sus equipos y demás, como parte del SUS. Esto obviamente perjudicaría de gran manera a los asegurados, que son asegurados por las empresas, trabajadores de las diferentes empresas, pero sobre todo porque dejaría de haber seguridad social y lo que habría es solamente salud universal. ¿Y cuál es la gran diferencia? Y esto tiene que comprender bien todos los trabajadores. ¿Por qué tenemos que defender la seguridad social? Las cajas no solamente dan prestaciones en especie, es decir, no solamente tú tienes derecho a una consulta médica, medicamentos, operaciones, etcétera. Las cajas también dan prestaciones en dinero y eso es lo más importante, porque un trabajador que trabaja en cualquier empresa o en una tienda, digamos, y no está asegurado en una caja, si se enferma, puede ir al SUS a hacerse atender. En el SUS le van a atender, le van a dar medicamentos, pero también le va a decir al médico que tiene que reposar 1 o 2 semanas, dependiendo de la enfermedad. Esas 2 semanas que el trabajador no va a trabajar, nadie le va a pagar su salario. El empleador puede decirle, sí, compañero, estás enfermo, tienes que descansar, como dice el médico, pero lamentablemente mientras tú no trabajes esas 2 semanas, no te puedo pagar tu salario. Esa es la gran diferencia de estar asegurado en una caja, de estar asegurado en la seguridad social a corto plazo. Porque si hay un trabajador que se enferma, que tiene un accidente de trabajo, o las compañeras mujeres que pueden estar embarazadas y van a tener a su bebé, el tiempo que son dados de baja por el médico, su salario es pagado por las cajas. En el tiempo del COVID, por ejemplo, todos sabemos cómo ha sido, nos daban bajas a los que caíamos enfermos por 7, por hasta 21 días incluso, y todo ese periodo que los trabajadores estaban en sus casas en cuarentena porque cayeron con la enfermedad, las cajas tuvieron que pagar su salario de todos esos trabajadores. Eso es lo importante de la seguridad social, compañeros. Entonces, cuando hablamos de seguridad social a corto plazo versus salud universal, lo que deberíamos exigir la población en su conjunto y los trabajadores es no salud universal, es seguridad social a corto plazo y a largo plazo universal, para que absolutamente todos los trabajadores en Bolivia puedan gozar del beneficio de que cuando caen enfermos o tienen un accidente de trabajo, mientras no puedan ir a trabajar, sus ingresos no sean mermados, o sea, que sigan teniendo los mismos ingresos. Entonces, esa es la importancia, pero lamentablemente, como decía antes, hay proyectos, proyecciones de terminar de destruir la seguridad social también a corto plazo. Y pareciera ser que ese fuera el objetivo con el que lo han puesto al administrador. Ahora sí vamos aterrizando un poco al conflicto de la caja petrolera. Hace 4 años ya el gobierno de Luis Arce lo ha colocado al señor Martínez. Una, Sí, sí, es una pausa antes de entrar a eso, ¿no? Realmente me parece muy importante lo que señalas, ¿no? Bueno, toda esta situación y cómo explicar todo este tema, ¿no? Partiendo del tema de, bueno, cómo hemos vivido la privatización de la seguridad a largo plazo, las jubilaciones, un problema que todos estamos sufriendo, todas las personas que se jubilan, bueno, es una miseria lo que reciben, todo ese tema, y este planteamiento que tú haces de que también hay este objetivo, que, bueno, no viene solo de este gobierno, sino del neoliberalismo, porque bueno, el gobierno de Evo, el gobierno de Arce, continuaron plenamente, que es privatizar también la seguridad a corto plazo, ¿no? La seguridad social. Y es muy importante esto que señalas, ¿no? O sea, porque el SUS, y lo vendieron internacionalmente como es el único gobierno que le está queriendo dar salud a la gente, etcétera, etcétera. Es muy importante lo que señales, es diferente este tema de salud que el de seguridad social, ¿no?
y la seguridad social es un derecho laboral que más bien el gobierno lo está liquidando a cambio de, bueno, darnos, y quién sabe hasta dónde, quién sabe cómo, porque igual es una situación de crisis este tema de, bueno, del SUS y todo el tema de la salud en el país, ¿no? Algo que en realidad prácticamente es un derecho que está escrito que prácticamente no lo tenemos, ¿no? Que es muy difícil y muy sacrificado incluso acceder a eso. Una persona que está enferma tiene que estar ahí haciendo fila 3, 4 horas para ser atendida, ¿no? Casos crónicos, bueno. Bueno, eso en respecto a por este tema del SUS, ¿no? Y me parece muy importante este planteamiento, ¿no? De que los trabajadores tienen que tener seguridad social para que se cubra su salario, para que esté ligado al tema laboral, el tema de su salud, ¿no? Entonces me parece muy importante y bueno, muy claro cómo nos lo explicaste, ¿no? Y bueno, y en ese marco ahora sí pasemos a este tema, ¿no? De Ujú. cómo está la situación actual de la lucha de la caja petrolera, qué pasó con este, bueno, con el director, ¿no? Sí. Bueno, el actual director ejecutivo está ya 4 años en el cargo. Em, Lamentablemente, ni siquiera cumple con los requisitos. Como te decía, debería tener 10 años como médico de planta de la caja petrolera. Es decir, una persona que conoce durante 10 años va a llegar a conocer cómo funciona un ente gestor de salud, una caja. Pero una persona que no ha estado ligada de esa forma a la institución, que ha sido metida por el presidente y por las palabras mismas que dice el administrador actual, el señor David Martínez, él hasta saca pecho cuando lo dice, que él lo han puesto ahí en el cargo porque es amigo del presidente. Su amigo parece que de colegio o algo así. Él lo dice, o sea, no tiene ningún recato en decirlo, digamos. Y en una entrevista hace poco también en una radio le preguntaron si él había accedido al cargo con un examen de competencia, concurso de méritos o por algún favor político, y él ha dicho que su designación ha sido política. Entonces, empieza su gestión hace 4 años. Es evidente que en el tiempo de la pandemia, no solamente la caja petrolera, todas las cajas hemos tenido déficit económico porque nadie había preveído tener ese tipo de gastos, como te digo, no solamente por los gastos en medicinas y demás, camas para terapia intensiva, etcétera, sino que también las bajas médicas que había que devolver a los trabajadores su salario todo el tiempo que han estado en cuarentena, fue excesiva, o sea, nadie había previsto eso. Entonces, todas las cajas hemos tenido el 2020 un déficit económico. Pero ya cuando llega él, va a administrar la caja el 2021, 2022, 2023, y todos los años seguimos teniendo déficits económicos. Es Tenemos una decir, imagen sobre esto, ¿no? Para poder ver cómo fue prácticamente desfalcando, no sé qué nombre se puede decir, ¿no? Pero cómo fue disminuyendo los fondos de la caja petrolera, ¿no? exacto, porque aparte de los déficits económicos que hay, nosotros tenemos en los bancos como ahorros, son como los ahorros de la caja que se llama caja y bancos. Entonces, el 2020 había 407 millones, como dice la tablita. Ujú. Para la gestión 2021 se reduce a 292 millones, luego se reduce a 273, el 2023 a 260 millones. Es decir, que aparte del déficit económico que ha habido, o sea, no se han podido cubrir todos los gastos que se necesitaban cubrir, también se han utilizado dineros de los ahorros. Y lamentablemente, esto ya financieramente se maneja en términos financieros. Hay un punto de no retorno, si se le podría decir. Si llegamos a ese punto de no retorno, estaríamos hablando de que la caja estaría en quiebra, quiebra técnica. O sea, ya no se podría ni siquiera tomar medidas para poder resolver y revertir este proceso que se está dando de ir de decaimiento de las finanzas de la caja petrolera. Entonces, este administrador en una radio también lo decía en una entrevista, que la caja petrolera tenía un año más y que para el año ya estarían declarando la quiebra técnica de la caja petrolera y tendría que pasar todo al Estado, o sea, su infraestructura, sus equipos, sus recursos, etc. Esto fue lo que terminó de llamar y alertó a toda la población, a los trabajadores y a la población asegurada,
para exigir de una vez que esta persona se retire del cargo, que lo retiren del cargo y se ponga una persona que no solamente quiera salvar a la caja petrolera, porque aquí pareciera que esa no es la intención, sino que tenga los conocimientos y también tenga la voluntad política para salvar a la caja petrolera, porque aquí pareciera que fuera todo lo contrario. Pareciera que lo que se quiere es que realmente quiebre la caja para que la caja petrolera pase a manos del Estado. Claro, acá tenemos algunas de las, bueno, apoyos que hubo de algunas organizaciones, ¿no? Sí, bueno, nuestro paro para exigir la destitución del doctor Martínez ha iniciado el 21 de octubre, después de haber hecho todos los procedimientos que la Ley General del Trabajo dice, porque nosotros estamos bajo la Ley General del Trabajo. Entonces hemos seguido todos los procedimientos para llegar al momento de declarar el paro. El 21 de octubre se inicia la movilización con un paro de 24 horas que ha ido escalonadamente, 48, 72, 96, 120 horas hasta llegar al paro indefinido. Y mañana lunes vamos a iniciar la tercera semana de paro indefinido. Entonces, como podrás ver, el tiempo de lucha es muy largo. En este tiempo, poco a poco se han ido incluyendo muchas organizaciones de trabajadores que están afiliados con nosotros en la Caja Petrolera, pero también del Colegio Médico y de otras instancias, ¿no? Entonces, no solo somos nosotros los que estamos exigiendo ahora esta destitución. Está la Confederación de Fabriles en su integridad, ha convocado a los fabriles en cada departamento para que se sumen a la movilización. Están los colegios médicos, el mismo directorio de la caja petrolera. Todas las cajas tienen un directorio que está conformado, que es un ente fiscalizador, digamos. Está conformado por un representante también del Estado, del gobierno, por dos representantes de la parte patronal, dos representantes de la parte de los trabajadores. Este directorio también le ha mandado una carta al presidente para que de una vez se destituya a esta persona y se pueda nombrar a una persona que empiece a hacer una gestión que pueda salvar a la caja petrolera. Entonces, hay un montón de organizaciones, de instituciones que están peleando junto con nosotros para que de una vez se destituya a esta persona, pero lamentablemente el presidente ha hecho oídos sordos hasta el día de hoy, el presidente y el Ministerio de Salud. Y lamentablemente estamos ingresando a esta tercera semana de lucha de paro indefinido, pero ya son 7 semanas de lucha en general, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos en este momento. No, realmente es bastante fuerte todo este tema, ¿no? Y es fuerte que estén ya 7 semanas en esta lucha y bueno, 3 semanas de paro indefinido, ¿no? Sí, 3 semanas de paro indefinido, pero obviamente también hay ataques a los trabajadores en el transcurso de este proceso, de este procedimiento. Se nos ha descontado a pesar de que el paro todavía no ha sido declarado ni ilegal ni legal por el Ministerio de Trabajo, pero ya se nos han hecho descuentos, cosa que no debería haber pasado, e incluso se han iniciado procesos penales a los trabajadores de la caja petrolera, tanto a dirigentes como a trabajadores de base. ¿Y por qué se nos inicia este proceso y cuál es la denuncia? La denuncia dice que por hacer una asamblea en ambientes de la caja petrolera, hemos hecho uso indebido de bienes del Estado. Y a esto hay que tomarle mucha atención, porque si el Estado nunca ha puesto un peso para que se creen las cajas, nunca ha puesto un peso para que se mantengan las cajas, ¿de dónde sale esto de que los ambientes de la caja petrolera son bienes del Estado? Lamentablemente nos hemos enterado ahora con estas denuncias que hace unos años, no te podría dar la fecha exacta, se había inscrito al SENAPE, al Servicio Nacional de Propiedad de Patrimonio del Estado, se había inscrito al SENAPE los bienes de la caja petrolera, como si fueran bienes del Estado, algo que los trabajadores no sabíamos. Tengo entendido que en la Caja Corde se ha intentado hacer lo mismo, en la Caja Nacional se ha intentado hacer lo mismo, pero los trabajadores reaccionaron rápidamente y junto con los asegurados han luchado para no permitir que se inscriba al SENAPE el patrimonio de estas cajas. Pero lamentablemente a nosotros nos han madrugado y ya están inscritas. O sea, ahí tú te puedes dar cuenta cómo es tan claro y tan evidente cómo el Estado se quiere apropiar de la infraestructura y de todo lo que es
los recursos de la caja petrolera. Entonces, la denuncia es esa. Nosotros hemos hecho una asamblea y por hacer asamblea ahí nos están acusando de hacer uso indebido de bienes del Estado. O sea, totalmente jalada de los cabellos la denuncia, pero lamentablemente en esta situación nos encontramos los trabajadores. Y bueno, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Trabajo en La Paz, que se han comprometido en que iban a hacer las gestiones correspondientes para que no se nos realicen los descuentos por esta lucha que estamos teniendo y también para ver la forma de que estas denuncias penales que se están haciendo no tengan ningún sentido, ¿no? De que no sigan, no se procesen. Pero es en esta situación en que nos encontramos, ¿no? Entonces, esperemos que esta semana ya con la ayuda de todos los trabajadores de las diferentes empresas que se han ido pronunciando y se han comprometido también en apoyar físicamente, digamos, en las movilizaciones, el gobierno nos escuche y de una vez se pueda solucionar el problema, porque obviamente los más perjudicados son los asegurados, que en este momento no están recibiendo atención en consulta externa, solamente en emergencias. Bueno, y el pedido central es la destitución de este director que ha sido, bueno, designado de forma irregular, ¿no? Por lo más. Compañero Maflo, te quería consultar, bueno, lo que dice por su parte y bueno, lo dijo en distintos medios, la actual administración, este director, es que bueno, básicamente cuestiona de que ha habido malos manejos de los medicamentos, que se echaban a perder, insinuaba incluso parece que podían haber habido robos de estos medicamentos, no sé, que había mala atención a los pacientes, que es una realidad igual que se denuncia constantemente en otras cajas, que había malas recetas, y bueno, y que él dice que él está queriendo cambiar eso y que por eso lo quieren sacar, ¿no? Sería importante responder también a esto este ataque que dice en este caso el director, ¿no? Ujú. Sí, bueno, durante todo este periodo del conflicto que se ha generado, obviamente para no responder a lo central, que es su gestión y que son estos números que hemos mostrado, la situación financiera de la caja petrolera, él ha ido botando varias cortinas de humo, si se podría decir de alguna forma. Primero decía que el conflicto era por 68 millones de dólares que los trabajadores de la caja petrolera de Santa Cruz habían ganado un juicio laboral para que se les restituya un derecho adquirido que ellos tenían. Y es real, han ganado un juicio laboral, se les tiene que restituir un derecho adquirido que ellos tienen y se les tiene que pagar retroactivamente todo este tiempo que no se les ha pagado. Ese juicio ha durado mucho más de 15 años. Lamentablemente es así. Hay autoridades que en su momento te quitan un beneficio que tú tienes, un derecho adquirido, pero luego de que hay un juicio que puede durar 10, 15, hasta 20 años, lamentablemente por culpa de esa persona que ha quitado un derecho adquirido, cuando ganan los trabajadores ese juicio, hay que restituir ese derecho adquirido y pagar retroactivamente, la institución es la que se ve afectada. Pero esos 68 millones los tiene que pagar la caja petrolera de Santa Cruz, la administración de Santa Cruz, que sí tiene el dinero para hacerlo, pero que incluso los trabajadores de Santa Cruz han dicho que están dispuestos a que se les pague en varios años ese dinero. Entonces, ese no es el problema, pero el doctor Martínez lo utilizaba como una cortina de humo de que decía en los medios de que ese era el problema, cuando en realidad es otro el problema. Ese problema lo tienen ahí ellos pendiente y lo van a solucionar en su momento, con su forma, porque es un problema solo de Santa Cruz. Esta movilización es a nivel nacional. Ahora, también he escuchado lo que me acabas de comentar, ¿no? De que empieza a hablar de que supuestamente hay mucha corrupción, de que han habido diferentes cosas. Es verdad, seguramente habían medicamentos que se pasaban, pero la situación actual es de que ni siquiera hay medicamentos ahora. O sea, hemos pasado de tener medicamentos y medicamentos que se iban pasando con el tiempo, que si no los usas, obviamente se van a pasar, a no tener medicamentos. Y ahorita el problema de fondo es ese, porque la situación financiera y económica de la caja petrolera repercute en que no hay medicamentos, no hay insumos, no hay equipamiento o no se están renovando los equipos. Hay muchos equipos que están obsoletos, que no están funcionando y la infraestructura también en muchos departamentos se está cayendo. Entonces, es posible que haya casos de corrupción de médicos, casos de corrupción de administrativos y demás, pero no es pues la generalidad. Deben haber algunos cuantos y hasta ahora yo no conozco a ningún médico que haya sido procesado
o que esté en la cárcel por algún hecho de corrupción, porque si eso es lo que él dice que ha venido a combatir, no entendemos por qué no hay eso. Pero para mí es más una cortina de humo, como te digo, no es la generalidad, es una cortina de humo para no decir y no hablar de lo que realmente estamos hablando aquí, que es el fondo del asunto, es la situación económica y financiera de la caja petrolera. Entonces, el señor David Martínez, en lugar de hacer gestión para generar ingresos para la caja petrolera, para las diferentes regionales, y poder combatir contra esta crisis económica y financiera que existe, lo que hace se dedica es a hacer persecución a trabajadores y a dirigentes de diferentes formas y a eso se dedica en lugar de hacer gestión y obviamente por eso es que estamos en la situación en la que nos encontramos. Entonces, necesitamos a una persona que venga a hacer gestión. Ujú. No, muy importante todo esto, ¿no? Y bueno, son varias denuncias, ¿no? Y claro, obviamente va de la mano de lo que tú dices, este tema, bueno, de que se está buscando la privatización, bueno, que desaparezca la seguridad social a corto plazo, y este tema de que ha habido un intento del gobierno de poner a al nombre, bueno, como patrimonio estatal, todos los bienes de las distintas cajas, y que en el caso de la caja petrolera lo hizo, y bueno, sin consultar, de forma casi como un robo prácticamente, ¿no? A espaldas de todos, y ustedes se enteraron directamente por casualidad que les están acusando de otra cosa aprovechando eso, ¿no? De que es algo que es terrible, o sea, que no se puede, por ejemplo, deliberar en los puestos de trabajo, ¿no? Que no se puede hacer asambleas, que no se pueden organizar los trabajadores, ¿no? Entonces eso también es muy importante para señalar y bueno, para tener mucha claridad de que este gobierno socialista no tiene nada, ¿no? Tener muy, muy claro eso, ¿no? Una política plenamente, bueno, capitalista del lado de los patrones, ¿no? Y que tenemos a este señor Martínez entonces que está profundizando la crisis económica de la caja petrolera. Y bueno, la caja petrolera era una de las mejores, ¿no? Muchas veces se hablaba de, o sea, en comparación con otras cajas, siempre tenía un cierto grado de mayor prestigio en general. Y bueno, y está atravesando por este terrible problema, ¿no? Y recalcar esto Exacto. último, ¿no? Son 3 semanas de paro indefinido, son ya 7 semanas de lucha de los trabajadores contra el cierre, contra la destrucción de la caja petrolera, ¿no? Contra el quiebre y centralmente contra este señor Martínez, ¿no? Eh, Ujú. bueno, Exactamente. Como te decía, pareciera ser, en lo concreto, pareciera ser que es solamente una pelea entre trabajadores y su administrador, claro, pero cuando vemos la cosa más amplia y más de fondo, es realmente de lo que estamos hablando es de que está en riesgo la seguridad social, porque si cae la caja petrolera, las otras cajas que son más pequeñas, mucho más fácil van a caer. Tal vez la caja nacional porque es más grande, tiene más asegurados, etcétera, están los maestros ahí, están los policías y demás, es mucho más difícil de que la puedan atacar como están atacando a las otras cajas, ¿no? claro, Solamente dos cositas más quería mencionar. Es verdad, la caja petrolera ha tenido un prestigio alto durante muchos años, durante mucho tiempo, por ser una de las mejores cajas, por la calidad de atención de los médicos, etcétera. Pero también hay que decirlo y hay que ser justos, ¿no? Con esto. Desde que ha entrado el gobierno del MAS, que también ha visto las cajas como botines de pegas, lamentablemente también ha utilizado a la caja petrolera como un botín de pega. Entonces, administrador que entraba, administrador que ha empezado a poner gente, a poner gente. Hemos llegado a una situación tan grave que todas las cajas, todas las regionales dependemos de una central, Oficina Nacional se llama, que funciona en La Paz, justamente en el Prado, donde estamos haciendo las vigilias. Ahí son puros administrativos. Antes no pasaban las 100 personas esos administrativos. Ellos no atienden pacientes, nada. Ahora son más de 400. O sea, de lo que eran 100 personas que solo se dedican a administrar, ahora son más de 400. ¿Y de dónde viene el salario para esas personas? Porque si ellos no atienden pacientes, ellos no generan recursos. Todas las regionales tenemos que mandar el 10% de nuestras recaudaciones para que esa oficina nacional funcione. Entonces, el salario tanto del doctor Martínez, que trabaja ahí en Oficina Nacional, como de todos los administrativos que están ahí en esa Oficina Nacional, vienen del dinero que generamos en cada regional. Y lamentablemente, a pesar de que somos nosotros los que generamos los recursos, enviamos los recursos para que puedan funcionar ahí, son estas las personas que atacan a los trabajadores de las diferentes regionales. Solamente para concluir esto en el plano laboral, digamos, de nosotros como trabajadores,
que no lo mencionamos en el conflicto porque no queremos que parezca esto que es una lucha por nosotros. Desde el 2018 no recibimos incremento salarial, a diferencia del resto de los trabajadores. Cada año han tenido incremento salarial que el gobierno decreta y nosotros desde el 2018 no tenemos incremento salarial. Justamente, ¿por qué? Porque nos decían que por favor colaboremos para que la caja no se una, etcétera, etcétera. Hemos aceptado esa situación. Hace 3 años que no recibimos ropa de trabajo. Igual, ¿para qué? Para que ese dinero pueda utilizarse en otras cosas, pero no sabemos al final en qué utilizan esos dineros que nosotros como trabajadores estamos, digamos, de una forma desprendida diciendo no nos den, pero que la caja mejore, que la situación económica de la caja mejore. Y año que pasa, año que no mejora y que sigue cayendo y sigue cayendo. Entonces, esas cosas son las que están pasando y entonces el trabajador, obviamente, el trabajador de base, los dirigentes, no vamos a permitir, no podemos permitir que siga pasando esto y que esta administración continúe, ¿no? Ujú. Bueno, realmente, ¿no? O sea, lo que tenemos es que el amigo del presidente Arce, este señor Martínez, fue nombrado por él, a dedo prácticamente, bueno, para básicamente lo que está haciendo, ¿no? Tratar de liquidar, hundir en mayor crisis, aparte de repartirse algunas pegas, etcétera, a la caja petrolera, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, digamos, toda la solidaridad, todo el apoyo a esta huelga que están llevando adelante, esta lucha tan importante de los trabajadores petroleros. 3 semanas, bueno, inician la tercera semana, ¿no? De huelga Huelga indefinida. indefinida. Y bueno, ya son 7 semanas de lucha en total. Entonces, todo el apoyo desde acá, desde Radio Rebelión, desde el Partido de los Trabajadores, toda nuestra solidaridad, compañeros, y mucha fuerza, ¿no? Y bueno, esperemos que se logre este triunfo y que además, bueno, poder conversar y bueno, todas las denuncias, todo el contexto que diste el día de hoy, compañero Maflo, son muy importantes y bueno, nos parece muy importante difundirlo, ¿no? Ok. Muchas Muchas gracias, gracias, Humberto, compañero. y solamente convocar a todos los trabajadores, dirigentes, también trabajadores y dirigentes de las diferentes empresas y sindicatos que están afiliados a unirse a la lucha porque mientras más apoyo tengamos, más rápido se va a poder solucionar este problema. Ujú. Muy bien, todo el apoyo, compañero, y bueno, vamos a difundir, tratando de que se llegue a más compañeros y compañeras y más personas se puedan sumar a esta lucha. Muchas Muchas gracias. gracias, Humberto. Vamos a Gracias, estar Miguel. contigo en otra ocasión. Entonces, un Gracias. abrazo, compañero. Bien, vamos a continuar con el siguiente punto. Eh, bueno, vamos a pasar al tema nacional. En el tema nacional, bueno, centralmente lo que tenemos es la situación económica del país, una situación donde está empeorando cada vez más la situación económica. Y bueno, era importante verlo en el marco de internacional también, de qué perspectivas políticas hay alrededor de esto, ¿no? Y bueno, está empeorando la crisis económica estas últimas semanas en realidad, ¿no? Por un lado ha habido, eh, cada vez está más elevado el tema del dólar, está alrededor de los 12 bolivianos nuevamente. Veremos hasta cuánto llega, pero está subiendo constantemente. Tenemos la situación de, bueno, si bien el gobierno ha logrado cubrir hasta cierto punto el tema de la gasolina, sigue habiendo algunas deficiencias al respecto, pero donde está muy grave y continúa una fuerte crisis es en el tema del diésel. No hay diésel para los distintos sectores, sobre todo para los transportistas, personas que tienen camiones, etcétera. Los que sí seguramente están viéndose. Bueno, tampoco hay diésel para los trabajadores campesinos, ¿no? Algunos de ellos que también tienen tractores, sectores medios, etcétera, también están en una situación muy, muy complicada. Pero para los que sí hay estos carburantes necesarios, estos combustibles, es para, bueno, la oligarquía, ¿no? Y justamente ese es el acuerdo constante que ha tenido el gobierno que ha ido realizando de garantizar que ellos puedan seguir teniendo estos beneficios, puedan seguir teniendo dólares, puedan seguir teniendo combustibles, en el marco de que el pueblo trabajador en el país, los sectores incluso intermedios, no gozan de estos privilegios, ¿no? Y justamente es sobre nosotros que se está descargando con mayor fuerza esta crisis. Es importante resaltar y bueno, ver un poco la actualización respecto a la libre importación de combustibles,
que pidieron los empresarios al gobierno, los grandes empresarios, y el gobierno accedió. Y bueno, están avanzando en la reglamentación. Y el tema es de que una cosa interesante que surge a partir de todo esto es que los combustibles en el extranjero, la gasolina, el diésel, se tienen que pagar en dólares, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Bueno, gobierno, dado que nos has permitido que importemos, ahora danos dólares para poder comprar esos combustibles, ¿no? Entonces van a recibir del gobierno los dólares subvencionados, digamos, ¿no? Esos dólares al cambio oficial que los bolivianos, cualquier trabajador boliviano no puede conseguir en ningún lado, ¿no? O sea, si cualquier trabajador desea conseguir $1, no va a conseguir a 6,96, casi 7, ¿no? Va a conseguir en 12 o más. Esa es la situación actual, ¿no? Bueno, los grandes empresarios sí pueden conseguir el dólar a 6,96, ¿no? Entonces, bueno, eso más, ¿no? O sea, el gobierno en general está aprobando y aceptando una serie de concesiones a los grandes empresarios, obviamente para mantener su apoyo, pero básicamente el renegocio, ¿no? O sea, ellos realmente están viendo una política de beneficiarse a costa de la crisis económica, a costa de todos los problemas que estamos sufriendo el grueso del pueblo trabajador boliviano. Y es terrible, ¿no? Y bueno, esto es solo un hecho, uno más, digamos, que se está sumando a todo esto, ¿no? Ya venía desde antes con las subvenciones y en general toda la política que está haciendo el gobierno en general, y además que en eso sí no hay críticas, no hay insultos, no hay nada por parte de la oposición de Evo Morales, por parte de la oposición tradicional derechista, no dicen nada de ese tipo de temas, ¿no? Más bien incluso la oposición derechista y distintos medios de comunicación derechistas empujaban, ¿no? Que de una vez, que libre importación, eso va a solucionar todo, ¿no? Eso no soluciona nada. Lo que estamos viendo ahí es de que es una opción de negocio para los oligarcas, para los grandes empresarios del país, a costa del trabajo, del sudor y del empobrecimiento del pueblo trabajador boliviano, ¿no? Y bueno, de hecho, además, eso implica el avance hacia el gasolinazo, ¿no? O sea, de hecho, se está dando un gasolinazo en el país y el gobierno lo está metiendo poco a poco, de poquito en poquito, para que no se sienta tan fuerte y no haya la reacción que realmente necesitamos y que se tiene que tener contra todo esto, ¿no? De la misma forma que con la devaluación, ¿no? Nos la está metiendo poco a poco, está impulsando esta devaluación poco a poco y manteniendo artificialmente ese cambio oficial de 6,96 que solo sirve para los amigos del gobierno o los dueños del gobierno que vendrían a ser estos grandes empresarios y también, ¿no? Algunos sectores de las transnacionales, ¿no? Entonces, esa es la política que está aplicando. Hay una crisis económica en el país y el gobierno está aceptando los pedidos de los poderosos, de los ricos, de los grandes empresarios, de la oligarquía, de las transnacionales, para garantizar que en el medio de la crisis ellos sigan ganando, sigan teniendo grandes ganancias, jugosas ganancias, ¿no? Entonces es una situación muy grave. ¿Por qué? Porque además de que hay una situación de crisis donde está complicada la situación del país, tenemos un sector parasitario, porque están aprovechándose del Estado además para ganar dinero, para obtener ganancias, que son los grandes empresarios del país. Y no estamos hablando de obtener ganancias, yo que sé, 1.000 bolivianitos, no, estamos hablando de millones, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo, ¿no? Esa es la política del gobierno y de lo que tenemos en general de las oposiciones visibles, que están en los medios, que tienen espacios, que tienen además son parte del monopolio de los partidos políticos y de la ley electoral en el país, que es la oposición tradicional derechista, y la oposición de Evo Morales, ¿no? Que sigue siendo bastante visible todavía, pese a haber sido derrotado, etcétera. Bueno, ataca por otros lados, pero no por estos que son centrales, ¿no? Al gobierno y no atacan en general la política, porque al final ellos harían lo mismo, ¿no? Solo se están peleando ahí por los cargos centralmente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que rechazar, ¿no? Eso es importante que desde el pueblo trabajador, más allá de toda la campaña incluso que hacen, tenemos que tener claro, o sea, desde la perspectiva del pueblo trabajador, no mejora en nada la situación de la libre importación de combustibles, es cosa de los empresarios, política de los empresarios y que el gobierno acepta, ¿no? No mejora en nada nuestra situación de que se siga subvencionando a la oligarquía terrateniente, para que siga exportando y obteniendo más dólares y pidiendo más dólares al Estado, soya, carne, etcétera, que están exportando. Lo que necesitamos es
cambiar todo eso. Necesitamos una política de servicio al pueblo trabajador. De lo contrario, se vienen situaciones terribles. Cada vez va a empeorar más la crisis y vamos a llegar a una situación, o sea, imagínense ya con lo que están subiendo los precios. Imagínense que se llega a una situación como lo que hizo Milei en la Argentina, 40% de aumento de inflación, ¿no? 400%, perdón. O sea, que se cuadrupliquen todos los precios, ¿no? Que ya se está empezando a sentir eso, ¿no? Un aumento de los precios de todo, de la carne, bueno, de los vegetales, de todo, y de los materiales importados, ni qué decir, ¿no? Que están a la par del incremento del dólar, ¿no? Y además, en todo esto, sigue, imagínense, ¿qué están pidiendo los grandes empresarios? Libre exportación, que les dejen exportar libremente todo lo que quieran y con eso aumentan los precios dentro del mercado interno. No va a haber cosas, no va a haber carne, no va a haber todo lo que exporten para el consumo interno. Todo eso se va a ir para los bolsillos, bueno, se va para afuera y va para los bolsillos de estos grandes empresarios, ¿no? Entonces, por ahí no va ninguna solución, ¿no? Y eso es el apoyo general que hay de todo el arco político masista, derechista, evista, arcista y compañía. Ahí están Tutos, ahí está Manfred, ahí está Doria Medina, etcétera, etcétera. Todos con esa misma política, ¿no? Ahí sí no tienen diferencias, ¿no? Y ahí lo que nosotros necesitamos desde el pueblo trabajador es mostrar nuestra diferencia. Y eso es urgente, es muy necesario, porque de lo contrario nos van a imponer este tipo de planes, ¿no? Hambre para el pueblo, jugosas ganancias para los oligarcas, para los grandes empresarios, ¿no? Entonces es necesario tener nuestra alternativa. En momentos de crisis no podemos darnos el lujo como país de estar enriqueciendo a unos parásitos como son los grandes empresarios, la oligarquía, etcétera. Es necesario que los trabajadores nos organicemos, que el pueblo trabajador en general, desde los distintos sectores, luchemos y planteemos nuestra propia alternativa, que esta crisis no la pague el pueblo trabajador, que la paguen los oligarcas, que la paguen las transnacionales, que son los que la han causado, ¿no? Además del gobierno, ¿no? Y eso es muy importante. Y en este caso, más allá de liberalizarles y seguir regalándoles dólares a los oligarcas, entonces se tiene que hacer un control total de todo este tipo, bueno, el control de divisas que se plantea, ¿no? Total, el control del comercio exterior que es necesario para que se deje de exportar de esa forma y que más bien todo eso sea controlado desde el Estado. Y ahí lo que necesitamos es los trabajadores tener control de ese Estado, porque de lo contrario, lo que estamos viendo es eso. Los empresarios piden al Estado y les dan. Los trabajadores piden algo al Estado y estamos viendo con el caso de la caja, cómo nos están quitando la salud y bueno, ya vendrán por la educación, ya vendrán bueno, están viniendo por nuestra economía en general y eso no lo podemos permitir. Tenemos que organizarnos en contra de esto, tenemos que luchar por una alternativa del pueblo trabajador para obtener el control de todo este tipo de situaciones, plantear el control de divisas, plantear el control del comercio exterior, hacer una revolución agraria que le quite la tierra a estos oligarcas parásitos y que las dé a los trabajadores campesinos que realmente trabajan y que además son ellos los que abastecen y los que nos dan alimentos al resto del país. Eso es necesario y urgente. La expulsión de las transnacionales que están, bueno, han saqueado, se han acabado el gas y ahora van hacia por el litio y siguen yendo hacia a nuestras reservas forestales para seguir destruyendo y sacando y saqueando el país, ¿no? Lo que estamos viviendo en Tariquía. Bueno, todo esto es muy importante. Ahí entra también todo el tema del litio, que, bueno, el gobierno para tratar de y eso se tiene que denunciar y no se está haciendo esa denuncia como se debe, ¿no? El gobierno para tratar de paliar la crisis, lo que está haciendo es grandes compromisos, prácticamente se está comprometiendo el litio de Bolivia y no solo el litio, ¿no? Además, otros minerales, otras fuentes de recursos naturales importantes que tiene el país, las tierras raras, etcétera, si se encuentran, a transnacionales, de la que venga, ¿no? Están primando en las chinas y las rusas, pero también hay europeas, también hay estadounidenses en lo que está haciendo el gobierno. Quiere que venga de donde sea dinero para tratar de garantizar alguna imagen aceptable de cara a las elecciones, ¿no? Pero lo que está haciendo es comprometer el futuro del país por un tema electoral de una sola elección y está comprometiendo además la economía popular y la vida de los trabajadores del país. Bueno, tenemos todo el otro problema con el tema del oro y de la minería del oro, que también con total permisividad, con tal de obtener algo de oro que lo puedan cambiar por dólares, ¿no? Y eso lo están liquidando igual las reservas nacionales. Entonces, es urgente y es necesario que veamos desde los distintos sectores de los trabajadores que ahí
No hay diferencias entre masistas, derechistas, arcistas, evistas, manfredistas, mesas, tutos, etcétera. Ahí lo que necesitamos nosotros es una alternativa propia del pueblo trabajador y denunciar, bueno, también el carácter electoral que se está dando, donde nos dejan afuera totalmente a los trabajadores, donde impiden que haya una presentación, una posibilidad de inscribirse a las distintas agrupaciones del pueblo trabajador por una ley totalmente restrictiva, hecha solamente para que se puedan presentar los amigos del gobierno, del Tribunal Supremo Electoral, y además los que tienen mucho dinero para poder cumplir esos requisitos, que además tienen que estar mediados por algún aval de ese tipo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que rechazar todo eso. Es necesario organizarnos desde el pueblo trabajador, desde las distintas organizaciones, los distintos partidos que se reclaman del pueblo trabajador, organizaciones de la juventud, feministas, ambientales, unirnos, articularnos más allá de las diferencias, para darle cara y para enfrentar toda esta política, para salir, luchar y movilizarnos, como bueno, ha habido algunas movilizaciones importantes y manifestaciones, como con los compañeros de Sucre, algunos los compañeros de Magisterio, los compañeros de Salud que se están movilizando. eh, la, los trabajadores también en Cochabamba, en Tarija, en contra de esta situación que se está viviendo con la economía y plantear una propuesta desde el pueblo trabajador, plantear una alternativa desde el pueblo trabajador, formar un frente de unidad contestataria para enfrentarnos a estos planes de ajuste que cualquiera de los que se están potencializando como candidatos nos quieren imponer. Basta de eso y es hora de que tengamos nuestra propia alternativa del pueblo trabajador con nuestras propias soluciones contra la oligarquía, contra las transnacionales y contra el saqueo que se está haciendo incluso en momentos de crisis del país y además contra el pueblo trabajador. No sé, compañeros, si quieren complementar algo. De lo contrario, pasaríamos al siguiente punto. Bueno, el 25 de noviembre es la jornada mundial, el Día Mundial por la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, ¿no? Entonces, este 25 de noviembre hubo importantes movilizaciones a nivel internacional. Bueno, tenemos la presencia también de nuestra compañera Cuyen, quien nos comentará un poco cómo fue, bueno, esta jornada en Bolivia y, bueno, las distintas actividades que se vieron, ¿no? Compañera, ¿está presente? Ahí está. ¿Cómo Bienvenida, están? compañera. Buenas noches, compañeros. Nuevamente gracias por la apertura para poder conversar este tema tan importante, ¿no? Que es el 25N, donde se han realizado movilizaciones a nivel nacional y obviamente también internacional, porque es el Día Internacional de la lucha y la eliminación de toda violencia contra la mujer, ¿no? Entonces se han dado importantes movilizaciones. Nosotros tenemos reportes de las movilizaciones que se han dado en Cochabamba y también en La Paz, ¿no? Tanto en el Alto como en la ciudad. Eh, Sabemos que en Cochabamba han sido movilizaciones importantes también en contra de la violencia hacia la mujer, donde se ha protestado en los juzgados, se ha protestado en todas las instancias donde nos sentimos violentadas. También, al igual que en La Paz, se ha levantado la bandera palestina en contra de la violación de los derechos de las mujeres palestinas que están sufriendo en este momento un asedio eh, cruel y inhumano por parte de las fuerzas israelitas, que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, básicamente acá en La Paz la marcha ha empezado con las compañeras del Alto, que se han reunido a las 3 de la tarde en la Alcaldía Quemada. Y bueno, son mujeres de base, eh, feministas, de diversidades sexuales, jóvenes, ancianas, mayores, trabajadoras, obreras del campo, de la ciudad, eh, comerciantes, de oficinas, mamás, hermanas, tías, o sea, pues, ha sido una diversidad muy grande de mujeres que han podido marchar en el Alto, ¿no? Protestando en contra de estas violencias que se viven día a día, que las mujeres vivimos día a día de alguna otra manera, ya sea violencia institucional, violencia de parte también del Estado, porque hay que decir, el Estado es uno de los violentadores más grandes que tenemos, ¿no? Y que permite la violencia también, a pesar de haber promulgado leyes, haber promulgado muchas cosas. Y aparte de decir, ¿no? que defiende a las mujeres,
vemos en los hechos, que es lo que realmente importa, que se sigue violentando y se siguen violando leyes y se sigue violentando a la mujer. Es en este sentido también que las compañeras han podido denunciar hechos de violencia muy fuertes, bueno, hechos de violencia que se viven a diario, pero también hechos de violencia muy fuertes que se han cometido. Por ejemplo, uno de los casos más dolorosos que se tiene es el caso de Caranavi, donde Camila ha sido asesinada con 61 puñaladas. eh, por una persona que nunca ha sido su pareja, y eso es claro decirlo porque los medios de comunicación tergiversando las cosas han indicado que era su pareja. En realidad no era su pareja, era un acosador. El señor Calle era un acosador de Camila y que la ha asesinado con 61 puñaladas porque no ha podido soportar la idea de que Camila no le hacía caso, ¿no?, a sus intenciones románticas. Pero eso también nos ha desnudado una verdad muy triste y dolorosa e indignante, que las compañeras lo han dicho claro también en su momento. Eh, las compañeras del Alto han denunciado la violencia mediática también que se ha sufrido, ¿no?, por parte de algunos medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación que han difundido las imágenes en las cuales se ha atentado contra Camila y lo han pasado como si fuera una película, como si fuera algo realmente morboso. Aun cuando la familia, la hermana de Camila, había solicitado que no se difundan esas imágenes del ataque hacia su hermana, han solicitado que se quiten esas imágenes, pero la prensa igual, ya sea por ganar rating, por algunos likes que se transforman obviamente para ellos en ingresos económicos, les ha valido y han seguido publicando las imágenes dolorosas, por cierto. Entonces, esa es una rabia e indignación también que las compañeras han podido mostrar, ¿no? También un grito muy fuerte y contundente de las compañeras en el Alto ha sido contra la opresión que sufren las mujeres trabajadoras también, en este caso las compañeras de Trevor, la empresa de aseo, que han sido despedidas, han sido maltratadas por sus patrones, no les dan, o sea, por aumentar sus ingresos, no les dan ni siquiera, los patrones no les dan ni siquiera implementos necesarios de seguridad frente a la labor que hacen ellas de limpieza para una urbe tan grande que es el Alto, no les dan el material mínimo de seguridad. Entonces, las compañeras obviamente han protestado ante esto y han estado presentes también en la marcha del 25N, una marcha muy importante, ¿no? Una presencia muy importante de las compañeras. Y el grito, como les decía, era contundente, ¿no? Que en el manifiesto que sacaban a nivel conjunto las compañeras de base, era que la crisis la paguen los capitalistas, sus estados y gobiernos patriarcales, no las mujeres trabajadoras indígenas y campesinas, porque es básicamente muchas de las crisis se cargan sobre la espalda de las mujeres trabajadoras, de las mujeres de a pie, de las mujeres que tienen que estar preocupadas por qué llevar alimento a sus hijos, frente al alza también de la canasta familiar, que es cada día impresionante y preocupante, ¿no? Entonces ha sido una marcha muy interesante y muy importante la que han tenido las compañeras en el Alto. Posteriormente se ha dado una marcha también en la ciudad de La Paz como tal, que también muchas compañeras del Alto han tenido una doble jornada porque han bajado también a apoyar a la marcha de La Paz. La marcha de La Paz también ha sido muy importante. También se ha protestado contra todo este tipo de violencias institucionales que se vive día a día, porque hay que también recordar que este día se sale a las calles a luchar y a marchar y a ser visible cuando en realidad las mujeres están luchando todos los días. Esta denuncia en contra de los derechos que se hace, esta lucha que se hace es de todos los días se está batallando en las calles, todos los días se viven injusticias. Quienes hemos podido acompañar en algún momento a compañeras que han sufrido violencia en los juzgados, sabemos cómo la justicia se parcializa cuando hay dinero de por medio, cómo muchas compañeras no son aceptadas sus denuncias o se las revictimiza o no se las escucha en el juzgado, se recibe la burla de los jueces, de los abogados que son chicaneros. Entonces sabemos de primera mano cómo es de doloroso este proceso y esta lucha también que es diaria, ¿no? Entonces, pero el 25N sí es para salir a manifestar y poder mostrar ante la sociedad y que la sociedad también pueda entender y se una también a la lucha de las compañeras, ¿no? Entonces se ha marchado, se ha luchado, ha habido una marcha muy importante, muy interesante también, ha sido una marcha fuerte y contundente también en La Paz, al igual que en el Alto.
donde las compañeras han hecho escuchar, también han habido familiares de víctimas de feminicidio que han podido también hacer escuchar su voz de dolor en relación al tema de la injusticia que se vive, ¿no? Están peregrinando por justicia, a veces muchos de ellos años, ¿no? Entonces, esa rabia también volcada hacia las calles. Eh, También se ha protestado contra la violencia que sentimos por las quemas, por la violencia que se siente por la destrucción de nuestro medio ambiente, ¿no? Como ya hemos dicho algún momento, y esto es bien contundente, cuando recordamos que en los centros mineros, por ejemplo, de oro, que la mayoría son centros ilegales, incluso los que al parecer son legales, no son, la mayoría están operando de manera ilegal en Bolivia. En esos centros mineros de oro que están sobre todo en La Paz, en el norte de La Paz y en Beni, en Huanuni y Mapiri, se violenta de tal manera a las mujeres, aparte de violentar el medio ambiente, se las violenta teniendo en cuenta que hay muchas mujeres de muchas comunidades, por el Mapiri, por ejemplo, que viven de pescado, ¿no? Su principal alimento es el pescado y ese pescado está siendo contaminado por mercurio. Entonces, ellas al consumir este alimento de mercurio en el pescado se contaminan también con mercurio, lo cual significa el mercurio en el cuerpo es sumamente dañino. Les causa dolores de cabeza, les causa mucho malestar y aparte las mujeres que están embarazadas esta contaminación que sufren tienen efectos en el feto, ¿no? Los niños que nacen con deficiencias físicas, entonces es muy complicada la situación que viven. Algunas compañeras han decidido no consumir estos alimentos y debido también a la crisis que les golpea con más fuerza a ellas, su dieta básicamente de ella y de sus niños son a base de yuca y arroz, que básicamente no es alimento, ¿no? Y los grados de desnutrición también de estas compañeras, producto de la contaminación, es sumamente alarmante, pero no es solamente eso. También se ha podido ver que en estas minas, que en estos lugares, sobre todo en Gunay y Mapiris, se comercializa con el cuerpo de las mujeres, de las niñas. Hay mucha trata y tráfico de niñas y es una forma muy violenta de, hacia las mujeres, ¿no? O sea, se comercializa con su cuerpo. Prácticamente hay el maltrato hacia las niñas, el abuso sexual hacia las niñas es moneda de cambio, se las cambia por un poco de oro. Es terrible lo que está pasando y esto lo sabe el gobierno, pero claro, como son aliados con los mineros no hace nada. Entonces, no es poca cosa la violencia que se comete contra las mujeres y contra las niñas en estos lugares. Como lo decimos nuevamente, en Mapiri o en Gunay, eh, donde también en Gunay hay una fuerte dosis de prostitución infantil y no está muy lejos tampoco de La Paz, ¿no? Del centro urbano de La Paz, creo que está a 8 horas, pero sin embargo es otra realidad la que se vive. Hay muchas mujeres que han sido llevadas allá, mujeres obviamente necesitadas de trabajar, han sido llevadas con la promesa de trabajar en temas de cocina o de aseo, de habitaciones allá, las han llevado a la prostitución. Entonces son prisioneras allá, están siendo prostituidas, violentadas en todos sus derechos y pareciera que no pasa nada, pareciera que es otra realidad, pero está pasando realmente eso, ¿no? Entonces es muy preocupante. También nos hemos manifestado contra eso y lo hemos gritado a la sociedad para que nos escuche y se pueda hacer algo también con esto, ¿no? Obviamente también en esta jornada no podía estar ausente en nuestro grito, en alzar la voz en contra de la violencia que se está cometiendo contra las mujeres en Palestina, ¿no? Que es nos preocupa también y nos duele como mujeres la mayoría de las víctimas que hay en Palestina por los bombardeos genocidas de Israel hacia Palestina, auspiciados obviamente por el imperialismo estadounidense y sus aliados, es pues las principales víctimas son mujeres y niños. Hay muchas mujeres que han sido expulsadas y desplazadas de sus casas, de sus territorios. Hay más de 14.000 niños que están huérfanos, que han perdido a sus madres, a sus padres.
Las mujeres han tenido que parir realmente, muchas de ellas, porque los israelitas han destrozado básicamente los hospitales y las escuelas, han tenido que parir en las calles, han tenido que parir en abrigos porque no hay centros de salud. No hay alimentos, no hay implementos de limpieza, no hay elementos sanitarios ni medicinas, tienen que peregrinar por alimentos y muchas veces no hay ni agua, tienen que ver a sus hijos morir de agua y muchas veces ellas también perecer por este asunto, porque Israel simplemente ha cortado todos los medios de suministro de agua, con medidas realmente criminales. Entonces, nuestra voz, nuestra lucha también es por decir, basta al genocidio en Palestina, basta a esta violencia sistemática que se hace en contra de las mujeres allá. Las compañeras denunciaban que los soldados israelitas las requisan, las violentan, incluso si llevan el velo, les quitan el velo, o sea, no tienen ningún tipo de consideración con ellas. Y si ellas se resisten a esto, las amenazan con violarlas, las amenazan con matarlas o con hacerles daño a sus hijos. Entonces es una violencia sistemática que comete Israel contra las mujeres palestinas. Y también es nuestra voz, hemos levantado este 25 de noviembre nuestra voz en contra de la violencia que se comete contra ellas. Y han habido compañeras también musulmanas que han estado ahí presentes, solidarizándose con las mujeres bolivianas por toda esta violencia que sufrimos, y también nosotros nos hemos solidarizado y hemos mostrado todo nuestro apoyo hacia ellas, ¿no? No podía ser de otra manera. Entonces, sí, ha sido una movilización muy importante y obviamente esto no termina el 25N, como les había dicho, es una lucha diaria en la que estamos las mujeres tratando de buscar un poco más de justicia e igualdad, ¿no? A pesar de que hay leyes que son promulgadas por el gobierno, al igual que a nivel internacional hay normas, la ONU se ha pronunciado para que Israel por lo menos deje pasar alimento. La ONU, el ejército israelí no ha dado curso a esto. Igual en el caso boliviano hay leyes, hay normas que se dictan a favor de la mujer, pero si no se cumplen, si hay chicanería, si hay un sistema judicial que es violento, que es patriarcal, que muchas veces es el dinero o las influencias las que priman. Entonces, había las compañeras en un momento también, y con justa razón, decían, no queremos justicia, ¿no? No queremos, no sé, porque no se cree ya en la justicia como tal del gobierno, se quiere justicia comunitaria feminista, ¿no? Que sería una verdadera justicia en los juzgados, pero porque realmente, como les digo, no se cree ya, no hay mucha fe ni mucha creencia en la justicia, porque hemos visto cómo se violentan las leyes, cómo se violan de igual manera leyes y también se violentan de esa manera las mujeres, ¿no? Entonces, esa es nuestra lucha de todos los días, que se ha reflejado el 25 de noviembre, pero seguimos en pie de lucha por nuestros derechos y por el derecho de las compañeras. Bueno, muchas gracias por todo este informe y por bueno, realmente bastante completo, ¿no? Y bueno, un saludo a la importante movilización que realizaron en el Alto, acá en La Paz y en Cochabamba también. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, de esta forma, y con ese saludo a nuestras compañeras que se movilizaron el 25 de noviembre por la eliminación de toda violencia contra la mujer, vamos concluyendo el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, compañeros. Y hasta la próxima semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.